Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de mujeres llenas del poder de Dios y vamos a comenzar como siempre con una alabanza y dándoles la bienvenida a este espacio. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues bienvenidos a este espacio de mujeres llenas del poder de Dios. Me gozo de poderles saludar en esta hermosa mañana. Bendiciones a todos y cada uno de los que están ahí ya
conectados, hermanos, en sintonía. Les recuerdo, si tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, hermano, escríbala y al final estaremos orando por las necesidades. Sé que hay muchas necesidades, así que escríbala y háganos parte de su necesidad y permítanos orar también por sus necesidades, hermanos. Les hago como siempre la invitación a que compartan el video. Hoy vamos a hablar las consecuencias del pecado y yo sé que va a ser de grande bendición. Bendiciones allá a nuestro hermano Federico Banda. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones a su esposa. Esperamos que esté mejor de salud. Bendiciones allá a mi hermana Marta María López. Dios le bendiga, mi hermana. Un abrazo y pues saludos allá hasta el lindo estado de Guanajuato. Que Dios le bendiga, Guanajuato, México. Bendiciones allá a mi hermana Mónica Azul, hermana. Dios le bendiga, un abrazo. Pues gracias porque ella desde su hogar pues ahí me está también ayudando juntamente con mi hermana Zenaida Ramírez, que son parte de este grupo, equipo de mujeres llenas del poder de Dios. Bendiciones allá a mi hermana Adalí Echeverría y a cada uno de los que están ahí conectados. Bendiciones a nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá hasta Puerto Rico. Dios le bendiga, hermano, Dios lo guarde y oramos por nuestros hermanos allá en Puerto Rico. Bendiciones allá a mi hermana Elma Coronado. Los que no puedo ver, hermanos, pues Dios me le bendiga ahí donde usted se encuentra y vamos a iniciar, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tema para que sea de bendición y edificación a las vidas, a los oyentes y para usted también. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, los que van a escuchar. Bendigo sus vidas. Esta palabra, Padre amado, la pongo en tus manos, que ministres, que fluyas, que hables, Padre, a través, Señor, de mis labios, Padre, pero sobre todo, Espíritu Santo, que toque los corazones que tienen necesidad de ser quebrantados, tocados por el poder de tu palabra, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Padre, toca el corazón de la humanidad, Padre, de los oyentes, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Y bendigo, Padre, en tu nombre, cada uno de mis hermanos que escuchan y que comparten, Padre, estas enseñanzas de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar. Y si está ahí con su Biblia en mano, hermano, pues le invito a que vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Vamos a leer ahí del versículo 8, 9 y luego nos brincamos algunos. Dice la palabra, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos al versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a leer en el capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y así comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aleluya. Bendiciones allá a mi hermana Dora Torres. Un abrazo, mi hermano. Un gusto saludarle. A nuestra hermana Jocabet Soler. Dios le bendiga también, mi hermana. Gloria a Dios. Saludos y bendiciones ahí también a nuestro hermano José Luis Hernández. Que Dios bendiga su vida de una manera especial. Y el tema que vamos a compartir pues es las consecuencias del pecado. Acabamos de ver aquí en la palabra del Señor, hermanos, que Dios había plantado dos árboles muy diferentes a todos los demás que Él había plantado.
Uno de ellos, pues era el árbol de la vida, que es el mismo árbol de la vida que nos habla el libro de Apocalipsis, donde dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esa ciudad gloriosa, la Nueva Jerusalén, donde hay esa promesa de estar con el Señor, hermanos, para siempre. Aleluya. Pero ya sabemos que cuando Dios puso al hombre en ese huerto, estaba ahí en medio ese árbol, hermanos, con cercanía al hombre. Pero una vez que desobedeció, pues la palabra del Señor nos dice que el hombre fue echado fuera del huerto del Edén y que Dios puso querubines a que resguardaran ese lugar, una espada revolvida, o sea que circulaba alrededor de esa área para que nadie tuviera acceso a este árbol, precisamente al árbol de la vida. Y eso lo encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 24, lo hemos leído. Dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que al principio el hombre estaba ahí cercano, con cercanía a este árbol. Pero una vez que desobedeció, pues Dios resguardó este árbol, hermanos, y puso querubines y puso una espada encendida, me imagino, de fuego, hermanos, para proteger, hermano, el acceso a este árbol, que es el árbol de la vida. Pero que la palabra del Señor también nos habla en Apocalipsis que la iglesia vencedora, la iglesia que se mantenga fiel al Señor, hermanos, tendrá o tendremos acceso a tomar del árbol de la vida. Eso lo encontramos también en Apocalipsis, cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso. Y cuando Dios le habla a esta iglesia, le reconoce sus buenas obras. Y esto es algo importante a notar, hermanos. Le reconoce las buenas obras de esta iglesia, le reconoce su arduo trabajo, le reconoce su rectitud, sus sufrimientos. Podríamos pensar, hermanos, que esta iglesia de Éfeso pues tenía muchas buenas cualidades: rectitud, fidelidad, sufrimiento, buenas obras. Sin embargo, hay algo que el Señor le reprocha y le dice en el versículo 5 de Apocalipsis 2, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré de ti tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. La palabra del Señor, hermanos, le habla o nos habla a nosotros, la iglesia, que no dejemos de hacer las primeras obras, que no nos olvidemos, hermanos, de nuestro primer amor, que no nos olvidemos de ese gozo y ese regocijo que nosotros sentíamos cuando recién nos habíamos convertido. Si nos recordamos un poquito, no conocíamos de la palabra, no sabíamos ni cómo hablarle a alguien, pero queríamos compartirle a todo mundo de que Cristo vive, de que Cristo salva, de que Cristo transforma, de que Cristo es el Señor y Salvador. No sabíamos ni los coritos, pero cantábamos con gozo, cantábamos con alegría y queríamos hacer todo dentro de la iglesia, hermanos. Entonces, eso es lo que el Señor, hermanos, le reprocha a la iglesia de Éfeso, que vuelva a sus primeras obras, que, hermanos, no perdamos esa esencia, ese gozo en nuestro corazón. Y en este tiempo es importante que como iglesia guardemos, hermanos, el gozo del Señor en nuestro corazón, que nos regocijemos, que no nos acostumbremos a la rutina, que no nos acostumbremos a las cosas que hay a nuestro alrededor, sino que nosotros, hermanos, tengamos un estilo de vida diferente, reflejando el amor de Dios y el gozo del Señor en nuestros corazones.
El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Aún se encuentra ese árbol ahí, está resguardado, pero para la iglesia vencedora, que se guarde con gozo, con regocijo, que no deje de hacer las primeras obras, que no pierda su primer amor y que siga haciendo las buenas cosas que la iglesia de Éfeso hacía, buenas obras, arduo trabajo, rectitud, sufrimiento por amor a Cristo, pues tendrá derecho al árbol de la vida, hermanos. Y ciertamente decimos, wow, pues ¿quién va a aguantar todo eso? Pero nosotros, con la ayuda de Dios y la fortaleza del Espíritu Santo, hermanos, vamos a salir vencedores. Lo importante es mantener y cuidar nuestra relación y comunión con Dios todos los días de nuestras vidas, hermanos. Este era uno de los árboles más importantes que se encontraba en el huerto del Edén. El otro árbol, hermanos, pues era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahí es donde vamos a entrar para entonces poder hablar las consecuencias del pecado. Pero quiero hacer un espacio para saludar allá a mis hermanos que se están conectando. Bendiciones a nuestro hermano Pedro Zul, Dios le bendiga. Mi hermana Alexis Vázquez, Dios me le bendiga. Mi hermana, un abrazo, hermana Adalí. Gracias, hermana, gracias. El Señor nos da la fortaleza para seguir adelante. A veces no es fácil, pero aquí estamos con gozo compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones allá a mi hermana Irma Torres también, y a todos los que están ahí conectaditos, hermanos, que Dios me les bendiga de una manera especial. Y bueno, pues continuamos. Vamos a entrar entonces a lo que es, hermanos, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra del Señor, hermanos, claramente nos dice que el Señor le ordenó rigurosamente, hermanos, al hombre que no comiera de este árbol. Pero la naturaleza carnal, rebelde, desobediente que tenemos por naturaleza no se sujeta a lo establecido por Dios, a lo ordenado por Dios, hermanos. Porque cuando Dios ordena algo que no debemos de hacer, pareciera que al contrario, como que nos atrae más, como que nos llama la atención. Y eso fue, hermanos, lo que le pasó a Adán. Dios le ordena rigurosamente: no comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero parece que fue como algo que más le atrajo. Y sabemos, hermanos, pues que comió del árbol, seducido obviamente por su mujer. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para poder mencionar algunas de las cosas que Dios manda que no debemos de participar en este tiempo. A Adán le dio una orden: no comas de este árbol. Pero también hoy en este tiempo hay cosas de las cuales la iglesia de Cristo no debemos de participar, hermanos, y quiero mencionar algunas de ellas. La primera es que Dios nos prohíbe, hermanos, la amistad con el mundo. Primera de Juan capítulo 2, dice ahí la palabra del Señor, en el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es clara, hermanos, la palabra del Señor cuando nos manda, nos ordena a que no amemos al mundo ni compartamos con las cosas mundanales, no tengamos esa coinonía, esa armonía con las cosas del mundo. Obviamente estamos en este mundo, pero no por eso vamos a participar de las cosas del mundo. Recordemos, hermanos, que en el tiempo de Sodoma y Gomorra, estas ciudades estaban corrompidas por el pecado, por el lesbianismo, por la homofobia. Y Dios mandó destruir estas ciudades, pero sacó a Lot y a su familia. Y la palabra del Señor dice que él guardaba su vida cada día. Así que si Lot, en medio de
de ese mundo de perversidad que le rodeaba, pudo guardar su vida agradable, por lo cual Dios lo sacó de esa ciudad juntamente con su familia. También nosotros podemos guardar nuestra vida sin contaminación del mundo, hermanos. No haciéndonos partícipes de las cosas del mundo, porque es una cosa que Dios nos ordena, de la cual no debemos de participar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos decir que amamos a Dios cuando nos gozamos en las cosas mundanales, cuando hacemos lo mismo que el mundo corrompido, perdido y sin temor de Dios hace, hermanos. En Santiago también la palabra del Señor nos habla, Santiago 4:4, y nos dice que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. Así que si nosotros comenzamos a relacionarnos y a participar de las cosas que el mundo hace, entonces nosotros nos hacemos enemigos totalmente de Dios. Y yo no sé cuántos queramos ser enemigos de Dios. Yo no quiero ser enemiga de Dios. Y aunque esta carne en la cual estamos busca las cosas del mundo, es necesario sujetarla en ayuno, en oración, en búsqueda de Dios, en alimentarnos con la palabra para estar fortalecidos y poderle dar la espalda al mundo y caminar agradando a nuestro Dios, que nos redimió, que nos escogió entre el mundo perdido, hermanos, puso su mirada en nosotros. Por eso debemos de agradecerle y agradarle a Él. Aleluya, gloria al Señor. La siguiente cosa que Dios prohíbe es la idolatría y lo sacrificado a los ídolos. Pero antes de entrar ahí, pues quiero saludar allá a mis hermanos que se siguen conectando. Un abrazo allá a mi hermana Laura Serrano, Dios le bendiga. Mi hermana Lupita Rodríguez, Dios me le bendiga. Mi hermana Viani Aguilar, que el Señor le bendiga. A Mari Pérez, Dios le bendiga grandemente. Y a cada uno de los que siguen ahí conectaditos, que Dios me les bendiga. Les hago la invitación a que compartan el video, hermanos, ahí con sus amigos y contactos de Facebook. Bueno, estamos hablando las consecuencias del pecado. Dios le bendiga, hermana Mari Pérez, y un abrazo allá a mi hermana Brilet Bravo. Dios le bendiga. El siguiente punto, la siguiente cosa que Dios nos prohíbe, así como le prohibió a Adán comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, así también Dios a nosotros nos prohíbe cosas. Ya mencionamos la primera, la amistad con el mundo. La segunda es que nos prohíbe la idolatría y lo sacrificado a los ídolos. Todas estas fiestas, hermanos, paganas, mundanas, todas estas celebraciones que se celebran a los ídolos, a los santos, a las imágenes, son cosas de las cuales nosotros, como redimidos con la sangre de Cristo, ya no debemos de participar, hermanos. No porque lo digo yo, sino porque la palabra del Señor, hermanos, no lo enseña. Le voy a invitar que vaya conmigo a 1 Corintios, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Capítulo 8, hermanos. 1 Corintios capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1. Y es que la palabra es hermosa. Mire, gócese con lo que dice aquí la palabra. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolo. A veces se hace por ignorancia. La palabra del Señor lo está diciendo.
no en todos hay ese conocimiento, no hay el entendimiento de que eso no es agradable delante de Dios y participan de lo sacrificado a los ídolos, las fiestas paganas y todo esto. Dice, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Así que esto, hermanos, no es agradable delante de Dios. Antes, en un tiempo, yo también lo hacía y lo participaba porque no tenía el conocimiento de la palabra. Pero una vez que la palabra nos está enseñando y nos está hablando, hermanos, que todas esas fiestas celebradas a los ídolos, a las imágenes, a los santos, no es agradable, sino que nos contaminan y que debemos de guardarnos de participar de estas festividades, pues ya si nosotros lo hacemos ya es en rebeldía y en desobediencia a la palabra de Dios, hermanos, tal como lo hizo Adán, que fue desobediente y rebelde a lo que Dios le mandó y después tuvo que pagar las consecuencias, como también nosotros, por dureza de corazón y rebeldía y desobediencia a la palabra, pues pagaremos entonces, hermanos, consecuencias. Si nosotros sabiendo, escuchando que esto no es agradable delante de Dios, lo seguimos participando, Dios nos pedirá cuentas. Obviamente cuando nuestro entendimiento está cegado y no hay ese conocimiento, pues Dios ve el corazón. Y si nunca se nos ha predicado el evangelio, y ese es otro tema, hermanos, que se ha compartido. Pero ya cuando la palabra nos está hablando, nos está trayendo a luz lo que es bueno, lo que es agradable, entonces ya no tenemos excusa delante de Dios. De hecho, en Éxodo capítulo 3, hermanos, si no me equivoco, ahí la palabra del Señor también habla, capítulo 20, versículo 3, los 10 mandamientos. Y los primeros mandamientos que manda son específicamente en cuanto al culto y a la adoración, específicamente al Dios creador, hacedor de todo el universo. A que no hagamos ni formemos imágenes ni semejanza de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, que no le rindamos culto ni adoración, no doblemos nuestras rodillas delante de estas imágenes. Pero ya es el hombre el que decide obedecer o no obedecer a la palabra del Señor. Pero esto es algo que la palabra del Señor prohíbe. Gloria al Señor, aleluya. Bendiciones allá mi hermana Melanie López, un abrazo mi hermana Melina, perdón. Mi hermana Sofía Jaramillo, un abrazo hermana, Dios le bendiga, y a cada uno de los que se siguen conectando, que el Señor les bendiga de una manera muy muy especial, hermanos. Vamos a continuar compartiendo las consecuencias del pecado. Estamos compartiendo aquí, hermanos, cosas que Dios prohíbe. La tercera cosa que Dios prohíbe, hermanos, en su palabra, son las concupiscencias o las pasiones carnales. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y vamos a leer ahí solamente un versículo, versículo 16. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis a los deseos de la carne. Y los deseos de la carne incluyen las concupiscencias, la fornicación, la inmoralidad, la pornografía y todo lo que tiene relacionado en estas áreas, lo que es el área sexual, hermanos. Entonces ahí la palabra del Señor, hermanos, nos habla y nos enseña que no podemos dejarnos arrastrar por nuestra carne. ¿Cuántas personas atadas a la pornografía? ¿Cuántas personas, hermanos, que fornican y adulteran, hermanos, como si fuera a comprarse un chicle? La palabra dice que no satisfagáis a los deseos de la carne, sino que andemos, hermanos, de acuerdo al Espíritu. Y ya sabemos que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo esto no procede del Padre, hermanos. Son cosas del mundo. Y aquel que se deja guiar por su carne, hermanos,
pues acarreará por así, hermanos, muerte, condenación eterna. Porque la palabra del Señor nos dice que el que siembra para la carne, de su carne va a cosechar muerte. Así que otra cosa de la cual el Señor nos ordena es que no seamos arrastrados por los deseos y las pasiones carnales, las concupiscencias, los deleites, la masturbación. Allí entra toda esta basura, hermanos, de la cual nosotros no debemos de participar como hijos de Dios. Aleluya. Ahí saludos a nuestra hermana Edna. Que Dios me le bendiga de parte de nuestra hermana Sofía Jaramillo. Y pues he tenido el placer de conocerla, así que Dios le bendiga, un abrazo. Y pues me da gusto si está escuchando el video, que Dios le bendiga de una manera muy, muy especial. Bendiciones ahí de mi parte y de parte de nuestra hermana Sofía Jaramillo, que Dios le bendiga, aleluya. Vamos a continuar hacia adelante, hermanos. Otra cosa que Dios prohíbe, estamos hablando consecuencias del pecado, estamos mencionando que Dios le prohibió a Adán no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, cosa que no sucedió, pero hay cosas que a nosotros hoy en este tiempo Dios también nos prohíbe que participemos. Ya mencionamos la amistad con el mundo, mencionamos la idolatría, lo sacrificado a los ídolos, las concupiscencias, las pasiones carnales, y otra de las cosas es la hechicería, la brujería, todo lo que tiene que ver con esta área de ocultismo, hermanos. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña ahora. Santo es el Señor, aleluya. Mire lo que dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 18. Gloria a Dios, aleluya. Un abrazo allá a nuestra hermana Edna, aleluya, amén. Lamentablemente no puedo ver todos los que están ahí conectados, hermanos, porque a veces los comparten en grupo, yo no sé qué sucede, pero Dios les bendiga a todos los que están ahí escuchando, recibiendo palabra de parte de Dios, porque esto no es mío, esto es lo que la palabra del Señor enseña, hermanos, y esto yo también lo recibo, yo me gozo, pero comparto con ustedes esperando que sea de bendición. Como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero que no sea ese el caso en nosotros, sino que vayamos aprendiendo y haciendo cambios en nuestra vida y decir, Señor, perdóname, yo hacía esto, lo otro, yo no pensaba que eso era malo, pero hoy tu palabra me está enseñando, ayúdame a no participar. Ese es el fin, ese es el propósito, hermanos, de enseñar la palabra. No es para apuntar, señalar y decir, usted está mal, usted está condenado, no. No, Dios no nos tiene aquí para condenar, nos tiene para enseñar y para que podamos instruirnos a través de la palabra, hermanos, y podamos ir haciendo cambios en nuestras vidas para cada día poder agradarle más al Señor, hermanos. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, aleluya. Estamos hablando de que Dios prohíbe la hechicería, la brujería y todo esto. Aquí usted lo va a ver. Dice ahí la palabra del Señor. Cuando entres, hablándole al pueblo de Israel, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que era una de las costumbres paganas de aquellas ciudades que lo hacían a sus ídolos. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. La palabra del Señor es clara, hermanos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios te echa estas naciones de delante de ti. Así que aquellas naciones, aunque no eran pueblo escogido por Dios, pero por cuanto se contaminaban, porque todo el universo Dios lo hizo, hermanos, toda la humanidad subsiste y vive por la voluntad del Señor, hermanos, porque Dios le place darnos vida.
Y aunque aquellas naciones eran idólatras, no tenían ese conocimiento, no eran el pueblo escogido, pero estaban contaminando sus vidas y de alguna manera sabían que había un Dios creador. Y dice ahí claramente, yo las echo, yo las desecho y les quito sus propiedades, sus tierras, porque son ciudades idólatras. Porque la idolatría, porque la hechicería, perdón, trae, hermanos, maldición a nuestras vidas. Lo que es brujería, todo lo que es ocultismo, hermanos, trae maldición sobre aquel que lo practica, hermanos. Dice ahí, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ahí claramente Dios establece y dice, esto no es permitido, no es agradable, no debes de participar de estas cosas. Lo que es adivinación, hechicería, brujería, y ahí entra, hermanos, lectura de cartas, lectura de manos, el horóscopo que muchas personas consultan. Como hijos de Dios, cuidado, hermanos, ya no debemos de estar atentos a ver qué dice el horóscopo. Lea un versículo de la palabra, gócese en una promesa del Señor. Aquí tenemos bendición para nuestras vidas. Nosotros no dependemos de eso, nosotros dependemos de la palabra de Dios, hermanos. Pues no decimos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nuestra dependencia no puede estar, hermanos, en la adivinación de las cartas, de las manos, del horóscopo. Nuestra dependencia está de la palabra de Dios, que tiene promesas y palabra de vida y esperanza para nosotros. Aleluya. Ya nosotros no debemos de consultar estas cosas, hermanos, y aquel cristiano que verdaderamente, hermano, busca, sirve, honra y agrada al Señor, todo eso, hermanos, no tiene poder sobre nosotros, porque la sangre de Cristo, hermano, nos ha cubierto, nos ha lavado, y todo el ocultismo, hechicería, brujería y todo esto, hermanos, no tiene poder sobre los verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Qué lindo es el Señor, hermanos, y es cosa que Dios prohíbe claramente en su palabra. Aleluya, bendito Dios. Santo es el Señor, aleluya. Bendiciones allá a nuestra hermana Elena Alain, Dios le bendiga. A mi hermana Melanie Ramírez, que Dios le bendiga. A mi hermana Mónica Azul, mi hermana Sofía Jaramillo, Dios le bendiga. Mi hermana Melina, Dios le bendiga. Mi hermana Brilet Bravo, mi hermana Mari Pérez Pérez, que el Señor le bendiga. Mi hermana Laura Serrano, mi hermana Guadalupe Rodríguez, Viviani Aguilar, hermano, Dios le bendiga. Nuestro hermano Pedro Zul, mi hermana Adalí, mi hermana Alexis Velázquez, mi hermana Irma Torres, nuestro hermano José Luis Hernández, mi hermana Jocabet Soler, mi hermana Dora Torres. Dios me les bendiga. Nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, mi hermano Federico Banda, Dios le bendiga a cada uno, hermanos. Un abrazo. Y pues yo espero que se esté gozando con esta palabra, hermanos. Yo me gozo y me deleito lo que la palabra del Señor nos enseña, hablando lo que es las consecuencias del pecado, y estamos compartiendo, iniciando con cosas que Dios prohíbe en este tiempo para nosotros, así como le prohibió a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Otras de las cosas que Dios prohíbe, hermanos, es la rebeldía de los hijos hacia los padres. Y esto ya lo sabemos. Efesios 6:1 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. La palabra del Señor nos lo dice, hermanos. Y mientras nosotros sigamos teniendo padres, tenemos todavía un respeto a nuestros padres. No importa que ya hayamos crecido, tengamos familia, seguimos teniendo la responsabilidad, hermanos, como hijos ante Dios con nuestros padres, y les debemos de seguir debiendo respeto a nuestros padres. Y sé que esto en las personas ya de mi edad para arriba lo tenemos en mente y en corazón, hermanos. Pero lamentablemente las nuevas generaciones, la generación que hoy está viviendo hoy en este tiempo, hermanos, no tiene ese temor y ese respeto a sus padres. Lamentablemente se ha perdido ese principio moral, hermanos. Se ha perdido ese valor de tener el respeto a los padres, hermanos. Pareciera hoy que los hijos son los que mandan en la casa. Pareciera hoy, hermanos, que el padre
es como cualquier amigo vago que se encuentra en la calle. Hay tantos videos tontos que hacen, haciendo bromas de hijos a los padres, faltándoles al respeto, y los comparten los muchachos y se ríen y se alegran con eso, que no tienen sentido, hermanos. Lamentablemente se han perdido los principios morales, los principios de respeto, pero el Señor nos ordena a honrar y obedecer a nuestros padres. Y si no lo hacemos, pues Dios nos va a pedir cuentas algún día cuando estemos delante de su presencia. Hijo, honre a su padre, obedezca a su madre, agrádele, sujétese a ellos, le debe respeto. En la casa un hijo no puede gritar ni levantar la voz, no debería de. Ahí la única voz que se tiene que oír es la voz de sus padres, la autoridad de sus padres. ¿Cómo nosotros le vamos a gritar a nuestro Señor? ¿Cómo nosotros le vamos a cuestionar a Dios? Él es Dios soberano y Él hace con nosotros lo que Él quiere. De esa misma manera, los hijos a los padres se tienen que sujetar, hermanos. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor nos dice que al hijo rebelde, al hijo contumaz y rebelde que no obedecía a los padres, se sacaba fuera de la ciudad, se declaraba a los ancianos que era hijo rebelde, contumaz, que quiere decir cabezón en palabras sencillas. Y entonces, si aquel hijo no se sujetaba y no hacía cambios, se sacaba y se mataba a pedradas, hermanos. Porque Dios demanda, hermanos, sujeción. Y yo sé, hermano, que esto ahorita, wow, es algo tremendo. No es que eso debamos hacer, no. Pero el hijo sí debe de honrar y respetar a sus padres. Porque si no lo hace, Dios se lo va a demandar cuando esté delante de su presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esa es una de las cosas que Dios, hermanos, prohíbe. Que tengamos falta de respeto y de honra hacia nuestros padres, aleluya. Y lo comparto, hermanos, porque yo sé que ahorita que estamos en cuarentena hay necesidades en los hogares. Los hijos se exasperan, se desesperan con sus tareas, se estresan por estar encerrados, pero no por eso se va a poner a gritar y a hacer ofensas a sus padres, hermanos. Tranquilícese, salga, dé vueltas a la casa, respire aire fresco, regrese. Y con la boquita calladito se ve más bonito. Aleluya. Bueno, continuamos allá adelante, hermanos. Bendiciones allá a nuestra hermana Dali Trinidad. Dios le bendiga. Un abrazo. Mi hermana Mara Villaseñor. Dios le bendiga también. Mi hermana Bellanira Jiménez. Un abrazo. Mi hermana ya está en México. Que Dios me le bendiga de una manera muy, muy especial. Aleluya. Entonces estamos viendo, hermanos, estas son algunas de las cosas que Dios manda, hermanos, que no debemos de hacer. Y por último quiero leer en Primera de Corintios capítulo 6. Dice ahí la palabra del Señor en el versículo 8. Mire lo que dice. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Y ahí empieza. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, nuevamente, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Repito una vez más, ni los borrachos, porque a veces dicen, ¿y dónde la Biblia dice que uno no debe de emborracharse? Ahí dice que los borrachos también, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cosas que la palabra del Señor nos prohíbe que hagamos, que participemos de ellas, hermanos. Así como Adán le prohibió que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, cosa que no sucedió. Ya sabemos que Adán desobedeció y la desobediencia a lo establecido por Dios trajo el pecado trajo a luz la muerte y la muerte vino, hermanos, sobre toda la humanidad. Por eso la palabra nos dice que todos estábamos bajo muerte,
bajo condenación, que no teníamos acceso al reino de los cielos a causa de la desobediencia. Mire qué transgresión, hermanos, nos alcanzó a toda la humanidad, hermanos. Así que el pecado, la desobediencia a lo establecido por Dios va a traer consecuencias a nuestras vidas, y es algo que debemos de estar conscientes, hermanos, que esa desobediencia nos va a arrastrar, nos va, hermanos, a traer problemas y necesidades. Aleluya. Mi hermana ahí me pregunta que qué es avaro. Pues codo, hermana, que es una persona avariciosa que siempre está pensando en almacenar, en tener, que no se preocupa por hacerle algo a alguien mal con tal de tener su abundancia y enriquecerse a sí mismo, hermanos. Hay personas ávaras que no les interesa pisotear a quien sea con tal de almacenar riquezas. Espero que quede ahí clara, mi hermana Mari. Gloria al Señor, aleluya, amén. Y bueno, hermanos, vamos a continuar aquí con el tema. Ya especificamos cosas que Dios manda que no hagamos, que no participemos. Ahora vamos a hablar las consecuencias de lo que el pecado, hermanos, originó desde el principio. Vamos a regresar donde empezamos en Génesis 3, versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero, hermanos, que vemos aquí, ya hoy sí entramos a lo que es las consecuencias del pecado, es que nos dice que sus ojos fueron abiertos. Y esto no es que estaban ciegos, hermanos. Nos está hablando, hermanos, de que sus ojos fueron abiertos a la maldad, a la perversidad. Antes de que hubiera la desobediencia, ellos no tenían malicia, no había maldad, no había pecado. Pero una vez que desobedieron, pues sus ojos fueron abiertos a la maldad, a la perversidad, a lo malo, hermanos. Teniendo entonces el conocimiento entre el bien y el mal. Y esta carne que está vendida al pecado, pues siempre, hermanos, cede por agradar más a la carne antes que a Dios, a ser arrastrados por el deseo de la carne. Cuando sus ojos, hermanos, fueron abiertos, lo primero que ellos vieron es que estaban desnudos. Y antes de que ellos cayeran en pecado, que el pecado reinara en ellos a causa de su desobediencia, Adán y Eva estaban desnudos. Ellos caminaban en el huerto desnudos y no había vergüenza, no había morbo, no había maldad, no había perversidad en su mente. Notemos la diferencia, hermanos, porque así estaban desde que Dios los puso y ellos se veían todos los días. ¿Cuánto pasó para que desobedeciera Dios al hombre? La Biblia no lo especifica. Pero hubo un tiempo, porque Dios le puso nombre a los animales, señoreaba sobre las bestias del campo y sobre todo el huerto. Así que hubo un transcurso de tiempo cuando ellos andaban desnudos y no tenían pudor, no tenían vergüenza, no tenían malicia al mirarse, porque aún el pecado no había reinado. Pero cuando ellos desobedecieron, entonces entró a reinar el pecado, la muerte, la perversidad, la maldad. Por eso es que sus ojos fueron abiertos a la maldad. Y entonces cuando se vieron, pudieron ver su desnudez. Ya se vieron diferentes a causa del pecado, porque el pecado desfigura, hermanos. Mire, una persona, se lo voy a poner sencillo, una persona que tiene el temor de Dios ve una mujer y la ve normal. Una persona que es guiado por su deleite y su concupiscencia ve a una mujer y aunque la mujer traiga, hermano, ropa de aquí hasta la planta de los pies, la desnuda con la mirada. Es la perversidad, es el pecado que reina y gobierna en la mente y en el corazón de esa persona. Eso fue lo que vino a suceder, hermanos, cuando sus ojos fueron abiertos a la maldad. Se pudieron ver, hermanos, se vieron desnudos y entonces
ya se vieron de manera diferente, hermanos. La desnudez refleja, hermanos, nuestra desnudez espiritual, nuestra condición espiritual. Revela, hermanos, el vacío que hay en el corazón del hombre de Dios. La desnudez nos hace, hermanos, o nos refleja ese vacío tan grande que el hombre tiene y que busca saciar en las cosas mundanales. Porque el hombre puede tener dinero, pero hay un vacío en su corazón y es esa desnudez espiritual, porque no está protegido, cubierto con la cobertura de Dios, porque las cosas del mundo no llenan, no satisfacen. Y esa desnudez espiritual es lo que representa ese vacío interior en el corazón del hombre, que el hombre siempre busca llenar con las cosas del mundo, con los deleites, arrastrado por las concupiscencias de su carne, participando de todas las cosas que ya mencioné anteriormente, pero que son vanas, que son pasajeras, que se acaban y que no llenan el corazón del hombre, porque lo único que puede llenar ese vacío en nuestro corazón es la paz que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero tiene que haber, hermanos, una reconciliación entre el hombre pecador y Dios. Y eso solamente se da a través de nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que el vacío espiritual, la falta de paz interior, es producto del pecado. Esa es una de las consecuencias del pecado. Aleluya. Bendiciones allá a mi hermana Sonia Rodríguez. Un abrazo, mi hermana, un gusto saludarle también. Mi hermana Mara Villaseñor, gracias, mi hermana, que Dios me le bendiga de una manera muy especial. Y me da gusto saludarlas a cada una de las que están ahí conectadas, hermanas. La desnudez, hermanos o hermanas, perdón, es símbolo de una conciencia culpable delante de Dios. Y esa culpabilidad lleva al hombre a alejarse cada vez más y más de Dios, hermanos. Cuando alguien está, hermanos, practicando el pecado, haciendo las cosas que no son agradables delante de Dios, lo primero que reacciona es que ya no quiere ir a la iglesia. Ya no se goza en los servicios, se le hace largo si es que está ahí, ya no quiere leer la palabra, mucho menos orar, y cambia a veces hasta de amistades, hermanos, porque su pecado lo está apartando, alejando, y lo hace sentir también vergüenza, hermanos, del evangelio, de ser cristiano, porque hasta se esconden si uno los ve en la calle. Y Dios le bendiga, hermano, pues se hacen como que no lo ven a uno, a causa, hermanos, del pecado, hermanos. Pero también el pecado, hermanos, produjo en el hombre miedo. Y miedo, hermanos, es diferente al temor. La palabra del Señor nos dice que cuando el hombre escuchó la voz de Dios, tuvo miedo. Versículo 10, ahí estamos en Génesis 3, dice: y respondí y oí tu voz en el huerto, hablando a Adán, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La desnudez, hermanos, produjo en el hombre una emoción que jamás antes había experimentado, hermanos, y es el miedo. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos miedo a ciertas cosas? Y no quiere decir que estemos bajo pecado, sino que el miedo en el ser humano es producto, hermanos, del pecado. Antes no había experimentado el miedo, pero una vez que había pecado, cuando oyó la voz de Dios, tuvo miedo, se vio desnudo y tuvo miedo. Y esa es una emoción, hermanos, que fue producto del pecado, de la desobediencia. Muchos experimentamos miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a muchas cosas
El miedo, hermanos, es producto del pecado y el temor es totalmente diferente. El temor a Dios, hermanos, nos lleva a tratar de agradar con todo nuestro ser a nuestro Dios. Es un temor reverente, de amor, de agradecimiento por su gracia, por su amor. El temor nos hace ver el amor y la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Y gracias a ese amor y a esa misericordia hay un temor reverente de que uno no quiere pecar, no quiere desagradar al Señor, no porque le tengamos miedo, sino porque le amamos y le agradecemos que Él nos haya amado a nosotros. Hay un temor reverente delante del Señor. Y el miedo, pues es totalmente lo contrario, hermanos, porque el miedo, hermanos, es una emoción de pánico, de terror, hermanos, producto del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego lo siguiente que vemos ahí que la palabra dice, pues dice que a causa del miedo, pues él se escondió, ¿verdad? Dice que se escondió y que cosió hojas de higuera para cubrir su desnudez. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el hombre natural, hermanos, que no tiene el temor de Dios, pues lo primero que hace es precisamente ocultar su pecado. Después de que el hombre se dio cuenta que estaba desnudo, que tuvo miedo, pues fue y se escondió. Pero dice la palabra ahí donde leímos en el versículo 7, que cosió hojas de higuera. Él trató de esconder, de cubrir su desnudez, tratar de cubrir, hermanos, su pecado, que es lo que el hombre natural, que no tiene el temor de Dios, hace. Cuando está haciendo lo malo, lo que quiere es esconder su pecado. Se esconden a textear, se esconden a hablar por teléfono, se esconden a hacer cuánta fechoría hacen. Mire que hasta la inocencia de los niños, cuando el niño sabe que no debe agarrar algo que es importante para su mamá, ¿qué hace un niño, hermanos? Agarra lo que sabe que no tiene que agarrar y va y se esconde donde no lo ven para hurgar y a ver qué es lo que hay ahí dentro. Porque ya por naturaleza tenemos una conciencia que nos enseña lo bueno y lo malo. ¿Quién le dijo al niño que se fuera a esconder? Nadie. ¿Cuántos nosotros de chiquitos nos escondimos para hacer algo? Yo lo llegué a hacer cuando era una niña, hermanos. Es la conciencia que Dios nos ha puesto a nosotros, hermanos, de que lo malo es malo. Y aunque nadie nos diga, hermanos, uno va y se esconde. Es naturaleza humana, carnal. Cuando el hombre peca, el hombre lo primero que hace es esconder su pecado. Y es lo que el hombre, hermanos, comenzó a hacer, que trató de esconder su pecado. La palabra del Señor, hermanos, nos habla un ejemplo bien clarito, que es el ejemplo de David, hermanos, cuando tomó a la mujer de Urías Eteo, hermanos, y aquella mujer quedó embarazada. ¿Qué fue lo primero que hizo David? Ocultar su pecado. Mandó a traer al esposo de esta mujer, que era uno de sus soldados, de los mejores soldados, más fieles. Lo mandó traer, andaban los soldados en guerra, y lo mandó traer para que viniera y durmiera con su mujer, para que entonces él pensara que el embarazo de su esposa era producto de su relación con ella cuando él regresó. Mire la astucia, cómo el pecado nos lleva o lleva a la persona, hermanos, a buscar artimañas para ocultar su pecado. Y David lo intentó de una y de otra forma. Él no quiso. Él dijo, bueno, yo cómo me voy a dormir con mi mujer mientras mis compañeros se encuentran allá en batalla. Yo no puedo hacer eso. Y durmió en la plaza. David se dio cuenta y entonces lo mandó traer al palacio, lo embriagó, lo emborrachó para ver si así borracho llegaba a su casa y se dormía con su mujer, para que después pues él pensara que el embarazo que tenía su esposa pues era producto del matrimonio y no de un adulterio, hermano. Entonces David buscó de una y de otra manera, hermanos, cubrir y esconder su pecado hasta que no le dio resultado. Entonces, pues, un pecado lo llevó a otro pecado mayor. Y entonces dio órdenes de que lo mandaran al combate. Como no le funcionó,
me lo ponen al frente de batalla y donde quede desprotegido para que muera. Aunque él no aventó la lanza o como haya sido a espada, sin embargo la sangre de él Dios se la demandó a David, porque fue orden de David que lo pusieran al frente de batalla, porque el propósito de David era que perdiera la vida para así quedarse con su mujer y pues seguir ocultando su pecado. Porque lamentablemente la persona que está en pecado, hermano, se ciega y lo único que se preocupa es ir cubriendo y cubriendo más y más el pecado y haciendo telarañas para esconder, hermanos, el pecado. Un pecado nos lleva a otro y es, hermanos, una situación interminable que nos lleva a condenación y a muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es un ejemplo muy claro, hermanos, de lo que el pecado produce en el hombre, que lo lleva a hacer, hermanos, lo inimaginable con tal, hermanos, de esconder su pecado. Es como aquel que echa una mentira, pues tiene que echar otra mentira más grande para cubrir la que ya echó, y así se la lleva, hermanos, tejiendo como las arañas, una telaraña, hermanos, interminable. David pensaba que había ocultado ya su pecado. Ya cuando mataron a Urías Eteo, pues él dijo, bueno, ya lo mataron, no tengo a nadie quien rendirle cuentas, me traigo a su mujer, vive conmigo y adelante. Se acabó. Pensó que tenía las manos limpias, que todo había quedado ahí, pero se le había olvidado que delante de Dios nunca podemos escondernos. Que hay un Dios todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo conoce, y que no hay nada oculto que no haya de salir al manifiesto, hermanos. Y es algo que no se nos debe de olvidar. No hay nada oculto que no sea manifiesto. Tarde que temprano, el pecado va a hacerse manifiesto y va a causar la destrucción en nuestra vida, porque el pecado no va a traer cosas buenas, no va a traer bendición, no va a traer paz. Al contrario, va a destruir y va a acabar, hermanos, con la paz interior, con la paz en el hogar, con la unidad en la familia. Olvídese, hermano, David pagó consecuencias muy graves de su pecado, hermanos. Si usted lee la historia, hermanos, de David, hermanos, es una historia terrible. Uno de sus propios hijos se levantó para quererle quitar la vida. Esa es una de las consecuencias de su pecado, hermanos, porque el pecado trae consecuencias. Otro le quiso quitar el reino. Otro de sus hijos violó a una de sus hijas. Son consecuencias que David tuvo que pagar por su pecado, hermanos. Porque el pecado, hermanos, trae consecuencias muy grandes. A veces, hermano, y perdone que le voy a decir esto, pero son cosas necesarias y son cosas que pasan. A veces los padres comienzan a ver pornografía y después resulta que el hijo o la hija se le hizo homosexual o lesbiana o lo que sea, y después dicen ¿por qué? Porque el padre abrió puertas a que el diablo entre a su casa y empiece a traer espíritus de perturbación dentro de sus hijos. Y después no queremos ver a nuestros hijos destruidos. O vemos la muchachita que anda aquí y allá con uno y con otro, y pues resultó embarazada. ¿Y por qué? Porque nosotros a veces como padres no somos sabios y abrimos puertas al diablo, practicando cosas que el mundo practica, que como hijos de Dios no debemos de practicar, que es lo que estamos hablando. Y entonces nos toca arrastrar con las consecuencias, hermanos. Padres adúlteros que andan aquí y allá, y mujeres también, porque se da de las dos cosas. Y después que a nuestros hijos, hermanos, juegan con ellos y viven la misma vida que el padre o la madre practicó, después lloramos y sufrimos cuando nosotros estamos sembrando malo, y nos va a tocar tarde que temprano pagar consecuencias, hermano. El pecado no es juguete, no es juego. El pecado, hermanos, trae destrucción, trae muerte, trae condenación, aleluya. Y si la muerte nos sorprende en pecado, hermanos, pues se acabó todo, hermanos. Hoy es tiempo de reconocer, de restaurar, de hacer cambios en nuestras vidas, bendito Dios, aleluya.
Estamos hablando, hermanos, ahí las consecuencias del pecado. Bendiciones allá mi hermana Zenaira Ramírez, nuestro hermano Luis Fuentes, Dios le bendiga, mi hermana Mónica, amén, ella se está gozando, gracias hermano, un abrazo, mi hermana Rosalba López, mi hermana Aime Alday, un abrazo hermana, ya está México, dice la palabra bendita, que el que encubre su pecado jamás prosperará, pero si pide perdón y se aparta de él, hallará gracia, amén hermana, gloria al Señor. Gracias por ese versículo, hermana, por esa palabra. Nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez. Mi hermana Carmen Vázquez está pidiendo oración por su hijo. Claro que sí, hermana. Al final vamos a estar orando por las necesidades. Gloria al Señor. Bendiciones a todos los que están ahí conectaditos. Mi hermana Brenda Hernández, un abrazo. Mi hermana, Dios me le bendiga. Mi hermana Mara Villaseñor y todos los que están ahí conectados, hermanos. Gracias. Les hago la invitación ahí a que compartan, hermanos, el video con sus amigos de Facebook, hermanos. Nuestra hermana nos pone ahí un mensaje. Exacto, hermana, el pecado trae vergüenza a la familia y trae desgracia a todos los de la familia, y también se pierde la comunión con Dios, se cortan las bendiciones a la vida de uno, hay muerte espiritual. Amén, hermana. Gloria al Señor. Esas son consecuencias del pecado y son las que estamos aquí, hermanos, mencionando las consecuencias del pecado, hermanos. El pecado también ciega al hombre, hermano. No le permite ver con claridad su camino de muerte en el cual se está desenvolviendo, hacia el cual está caminando. ¿Cuántas veces a veces vemos y sabemos de situaciones que se le corrige, se le habla a alguien? Estás caminando mal. Incluso no vayamos muy lejos, nuestros propios hijos, cuando les corregimos algo, ¿no lo reciben bien? No. El pecado los ciega, hermanos, no les permite ver que lo que están haciendo lo están haciendo mal, y que cuando se les habla por amor, hermanos, para que vuelvan al camino correcto. Pero el pecado pone una barrera, pone una ceguera que no permite ver las cosas que se le están hablando. Al contrario, lo toman de una forma negativa, lo toman de una forma agresiva, y algunos dicen, bueno, pues lo que diga no me interesa, y quién es usted para que se meta en mi vida, y ni que yo comiera de usted, o ni que usted me alimentara, y cosas así, hermanos, porque el pecado ciega la vida de la persona y no permite ver su condición y su caminar, que lo lleva a camino de muerte, hermano. Muchas de las ocasiones, pues también el pecado, hermanos, lleva al hombre a la justificación, que fue otra de las cosas que Adán hizo cuando Dios lo confrontó allí en Génesis 3:11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? A manera de pregunta. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa es otra actitud de aquel que está bajo pecado, la justificación, hermanos. Se comienzan a justificar de sus malos hechos, comienzan a echarle la culpa a una y a otra persona, pero no aceptan ni reconocen su verdadera condición de pecado, hermanos. Esa es otra de las cosas que el pecado produce en el hombre, la justificación. ¿Por qué ella no viene a la iglesia? Ay, es que trabajo, es que esto y es que el otro. Se excusa a la persona, y es porque su vida espiritual no le interesa. Quiere vivir una vida divertida, una vida en el mundo, deleitándose en las cosas de afuera. ¿Y por qué se cambió de iglesia? Ay, porque todos son hipócritas. No, no es así. Es que hay una necesidad en su vida, en su alma, y se ha desenfocado de las cosas espirituales, se ha desenfocado de su comunión con Dios, ha descuidado su relación con Dios, y el pecado lo va alejando, lo va apartando y le hace ver las cosas de manera negativa. O no es que las hace ver, más bien que busca excusa para justificarse, que es una de las actitudes de aquella persona que está bajo pecado. Es necesario, hermanos, que Dios abra nuestros ojos espirituales y nos quite esa ceguera, para que nos permita entonces ver nuestra verdadera
condición espiritual delante de Dios, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. David, que fue el ejemplo que yo le di, había pecado. Ya según él había escondido su pecado, todo estaba bien, pero tuvo que venir el profeta Natán a confrontarlo para que él pudiera entender su condición pecaminosa delante de Dios. Por eso es que es necesario que sea Dios, o que es Dios el que nos quita esa ceguera espiritual. Solamente Dios puede hacer eso en el corazón del hombre a través de su Espíritu Santo. Y Dios envía al profeta Natán a confrontar a David. Y le comienza a narrar una historia y le dice, bueno, había un hombre pobre que tenía una oveja y había un hombre rico que tenía todo. El pobre era la única ovejita, dormía con ella, creció con ella, era todo lo que tenía. Y vino el hombre rico, quería hacer fiesta y tomó la ovejita del hombre pobre y lo dejó sin nada, teniendo él abundancia. Y la palabra del Señor dice que entonces David se llenó de ira, de enojo y dice, tal hombre merece la muerte. Su conciencia y su rectitud que tenía, porque acordémonos que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Lo llenó de ira y entonces él reconoció y dijo, ese hombre merece la muerte. Y ahí es donde Dios lo confronta a través del profeta Natán y le dice, bueno, ese hombre eres tú. Dios tuvo que venir a confrontarlo, a quitar esa ceguera espiritual para que él pudiera entender su estado de pecado en el cual se estaba, que hasta el momento no lo había visto, no lo había entendido. Es Dios quien abre nuestros ojos espirituales para que podamos entender nuestra verdadera condición espiritual, hermanos. Podemos nosotros en nuestro propio pensamiento decir estoy bien, estoy perfecta, pero en oración pidámosle a Dios, Señor, ¿en qué yo te fallo? Señor, muéstrame qué área no te agrada, porque es Dios quien nos revela a través de su palabra, hermanos, a través de los mensajes, a través de la oración, esa comunión que tenemos, quien nos va a enseñar y nos va a hablar en qué áreas estamos mal para que mejoremos y seamos agradables delante de Dios. Fue Dios quien quitó su ceguera espiritual en David, fue Dios el que vino y le habló y le dijo a través del profeta Natán, ese hombre eres tú. Alabado sea el nombre de Jesús. Es necesario, hermanos, que el hombre natural, y cuando hablo del hombre natural es aquel, hermano, que no tiene el temor de Dios en su corazón, abra sus ojos espirituales para que pueda entender en su naturaleza humana su condición de pecado y pueda sentir la culpabilidad en su corazón y pueda entonces reconocer que necesita de Dios en su vida y necesita el perdón. Que Dios está dispuesto a dárselo y que Dios cada día toca las puertas de su corazón para que le entregue su alma y todo su ser y se aparte de esa vida de pecado, de esa vida vana que no le trae paz, que no le ha dado nada, al contrario, lo lleva como en un hoyo más abajo en decadencia. Pero el Señor quiere tomar su vida y sacarlo de ese hoyo y darle la paz y ponerlo en la cumbre con la cobertura del Espíritu Santo. El pecado, hermanos, siempre va a traer destrucción, muerte, pero sobre todo trae condenación, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que Adán cosió hojas de higuera para cubrir su desnudez, que era producto del pecado. Y aunque el hombre, hermanos, trate de cubrir su pecado de una o de otra manera, ya hemos hablado y hemos compartido que no hay ninguna forma, ninguna manera de que podamos ocultar el pecado, hermanos, delante del Señor. El único que puede cubrir nuestro pecado, y no solamente cubrirlo, sino borrarlo completamente, es Dios, hermanos, a través de nuestra fe en Jesucristo. Él es el que puede cubrir nuestra desnudez. Él es el que puede cubrir, hermanos, ese pecado que reina y que nos lleva a condenación y a muerte. La palabra, hermanos, nos dice en Génesis 3:21, dice ahí, y Jehová Dios hizo al hombre
y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién es quien los vistió? Fue Dios, hermanos. Ya él había hecho su vestimenta con hojas de higuera, pero quien verdaderamente pudo cubrir su desnudez fue Dios, porque dice que tomó al hombre y a su mujer y les dio túnicas de pieles, y él fue el que los vistió con pieles de animales. Para que pudiera darle esas pieles, tuvo que sacrificar, hermanos, esos animales, para quitarles, hermanos, la piel y poder vestir al hombre. Y el sacrificio que Dios hizo de esos animales para cubrir al hombre con sus pieles es tipología del sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo vendría a hacer por toda la humanidad, hermanos, para cubrirnos de todo pecado, de toda contaminación, hermanos, delante del Padre Celestial. Ya en la lunes pasado vimos, hermanos, la importancia de lo que tenía que haber derramamiento de sangre para que pudiera cubrirse el pecado. Y si usted se da cuenta aquí, aunque dice que Dios le cubrió con las pieles para cubrir y vestir al hombre, pues tuvo que haber derramamiento de sangre, se tuvo que sacrificar esos animales, se derramó esa sangre para vestir al hombre, tipificando, hermanos, la cobertura de su pecado y haciendo ilusión o representación al sacrificio perfecto que Jesucristo vendría a hacer por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario. La palabra del Señor es hermosa, es bella. Yo espero, hermanos, que esta palabra les esté siendo de bendición, que usted se goce, se haya edificado. Yo espero que la comparta con sus amigos, con sus familiares ahí en Facebook, para que vidas sean edificadas. Dios desea que el hombre proceda al arrepentimiento, pero es necesario que haya quien le hable y quien le enseñe la palabra, para que entonces su corazón pueda ser compungido y alcanzar la vida eterna que el Señor desea que la humanidad reciba. Gloria al Señor, aleluya. Quiero leer ahí unos mensajes que nuestras hermanas están ahí escribiendo. Dice: hay que morir uno mismo en la carne al mundo, que esos vacíos no lo llenan. Nuestra hermana Aimé, nuestra hermana Mónica, pues la envía saludos a toda la audiencia. Nuestra hermana Aimé dice: hay que tener temor de Dios y vivir sin lo mundano, porque Dios es el dueño de nuestras vidas y de nuestro corazón. Dios llena todo vacío en nuestro ser. Ya no hay excusas para estar en la presencia del Señor. Dios es nuestra prioridad. Amén. Nuestra hermana Claudia Barrios dice: qué bendición, hermana, buen mensaje, muchas bendiciones. Gracias, mi hermana, un abrazo donde quiera que usted se encuentre, que Dios le bendiga grandemente, de una manera muy, muy especial, y a cada uno de los que están ahí, mis hermanos. Mi hermana Aimé: sí, verdad, fue el primer sacrificio para poder vestir al hombre. Amén, hermano. Fue el primer sacrificio que se hizo ahí, ese sacrificio de esos animales para poder con sus pieles vestir al hombre y cubrir su desnudez, que es representación del pecado en las vidas. Bendiciones allá, mi hermana Mara Villaseñor, y a cada uno de los que han estado ahí conectados. Dios les bendiga, hermanos. Hemos hablado las consecuencias del pecado que produjeron que sus ojos fueran abiertos a la maldad, que produjo ver su desnudez, que es el vacío espiritual, hermanos, la falta de paz interior en el hombre. Produjo que el pecado llevara al hombre a alejarse de Dios. El pecado también lleva al hombre a justificarse. El pecado, hermanos, o el pecador siempre va a tratar de ocultar su pecado. El pecado despertó o trajo el miedo en el hombre. El miedo es producto del pecado. Y el pecado pues también trae, hermanos, la ceguera espiritual, que nadie puede decirle nada porque se ofende cuando una persona está caminando en tinieblas, en pecado. Hermanos, no pierde la visión de Dios en su vida y no recibe, hermano, ni consejo ni corrección,
porque el pecado lo ciega totalmente y no le permite ver su verdadera condición espiritual. Así que debemos de orar, hermanos, por nuestros amigos, hermanos que en algún momento quizás han sido engañados, para que el Señor los restaure, el Señor les fortalezca, les dé la fuerza, les quite esa ceguera, les dé nuevamente la visión de Dios en su vida y se levante con el poder del Espíritu Santo para que juntos vayamos y nos gocemos en la presencia del Señor cuando el Señor venga a levantar a su iglesia o cuando nos llegue la huesuda a golpear las puertas de nuestra casa. Aleluya, bendito Dios. Así que yo espero que se haya gozado, que haya sido de bendición este tema. El próximo lunes pues estaré compartiendo con nuestros hermanos, mi hermana Vero, mi hermano Alex, allá desde la emisora. Sé que va a ser de bendición y pues hermanos, un abrazo a cada uno. Que Dios me les bendiga. Nuestra hermana Mónica dice amén, amén, que nuestro Dios cree en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Amén. Bendiciones a Diet TH, donde quiera que esté, Dios le bendiga. Pues ahí queda el video, las consecuencias del pecado, que sé que va a ser de bendición. Pero antes de concluir, hermanos, pues vamos a hacer una oración por las necesidades. Vamos a orar por el hijo de nuestra hermana Carmen Vázquez. Vamos a orar también, les pido que oremos por nuestra hermana Leslie Aguilar. Ella perdió a su abuelito. Vamos a orar por toda la familia Aguilar. Vamos a orar también por nuestra hermana Rosa Castillo, que también tuvieron una pérdida en su familia, su tío. Y pues que Dios traiga paz y fortaleza en sus familias. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Padre, primeramente por tu palabra, Señor, que se ha podido compartir. Padre, que esta palabra, Señor, toque vidas, toque corazones para bendición de sus almas. Padre, para restauración de aquel que esté caído, apartado, Padre, para salvación de aquel que no te conozca, Padre. Yo bendigo esas vidas, clamo a ti misericordia, Padre, rompe esas ataduras de pecado que atan a las vidas y redarguye, Señor, convence de pecado, pero sobre todo fortalece esas vidas para que den un paso de fe, un paso, Señor, hacia ti para recibir bendición, paz y gozo en sus corazones. Padre, yo te pido misericordia, mi Dios amado, que bendigas, que fortalezcas y trates en el corazón del hombre. Padre, apiádate, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellas personas que tú vas a tocar a través de esta palabra, yo las bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que tu palabra no regresa atrás vacía, Padre. Yo declaro bendición, Señor, sobre esos hermanos, esas personas que van a ser bendecidas. Las bendigo y te pido por ellos que les fortalezca, les abrace, les arropes de una manera especial, tocando sus corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios bendito. Mira, Señor, estas peticiones, Padre amado, que están aquí, mi Dios bendito. Te pido por la familia de mi hermana Rosa Castillo, por la pérdida que tuvieron de su familiar, que tú traigas paz, traigas fortaleza, Señor, a su familia, mi hermana Rosa, Señor, bendícele, abrázale con la paz de tu Espíritu Santo. Padre, hay vacíos muy grandes que nos dejan, Señor, la pérdida de un familiar. Yo te pido que tu Espíritu Santo fortalezca y traiga consuelo a sus almas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Así también por mi hermana Leslie Aguilar. Padre, consuela su corazón, su espíritu, su alma, toda su familia. Padre, por el vacío que ha dejado su abuelito en ellos. Padre, dales consuelo, dales fortaleza, bendíceles, fortaléceles con tu Espíritu Santo. Yo les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Padre mío, mira el hijo de mi hermana Carmen Vázquez, Señor, bendecimos, Señor, su vida. Te pedimos misericordia, que sigas obrando en su salud, que sigas obrando en su vida, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, lo cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Dale fuerza y fortaleza a mi hermana Carmen Vázquez, bendícele de una manera especial, fortalece su fe, Padre, y ayúdala a seguir adelante, bendícele de una manera muy especial, Padre. La pongo en tus manos juntamente con su hijo, Padre amado. Te pedimos por toda la humanidad, por el mundo entero, mi Dios, que tengas misericordia, Padre. Dirige, Padre,
los gobernantes, Padre, dirigentes de cada estado, de cada país, Padre amado, a través de esta pandemia, clamamos misericordia, presentamos también los médicos, las enfermeras y todos aquellos que trabajan, Señor, para estar combatiendo la necesidad que está sucediendo alrededor del mundo. Padre, guarda sus vidas, guárdalas de ser infectadas, Padre. Ellos también tienen hijos, tienen familia, Padre, guarda sus familias, bendíceles, fortaléceles, Padre amado. Te pedimos misericordia, Señor, y bendigas sus vidas de una manera especial, Padre. Gracias por los médicos, las enfermeras y todos aquellos bomberos, policías que están ahí, Señor, arriesgando su vida cada día. Guárdales, mi Dios, en el nombre de Jesús los ponemos en tus manos, Padre amado. Gracias, Señor, bendito por tus misericordias, por tus bondades. Gracias, Señor, bendigo las naciones enteras, Padre, el mundo entero, en el nombre de Jesús, Padre. Guarda, Señor, la humanidad, sobre todo tu iglesia, Padre. Cúbrela con tu sangre preciosa, mi Dios amado, y te pedimos por las almas, Señor, perdidas, que tú las alcances, que a través de toda esta situación su corazón se compunja, Padre, y puedan levantar su mirada a ti, Padre, y tocar, Señor, sus corazones para salvación de sus almas. En el nombre de Jesús, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Gracias, hermanos, por estar ahí en sintonía. Me gozo de poderles saludar y pues seguimos hacia adelante. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo, hermano, puede hacer esta oración y repetirla ahí donde usted se encuentra, hermano. Si el Espíritu Santo tocó su vida, haga esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Padre, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco mi necesidad de ti en mi vida. Te pido perdón, te entrego mi alma, mi corazón, todo mi ser. Yo te acepto como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias por morir, pero gracias, Señor, porque tú resucitaste para darme perdón de pecados. Yo te acepto como Señor y Salvador, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted hizo esa oración, le animo a que siga alimentándose con la palabra y que siga adelante. Que Dios le bendiga. Y hasta el próximo lunes les esperamos en su programa, Mujeres Llenas del Poder de Dios. Dios les bendiga y gracias a cada uno. Un abrazo a cada uno. Dios le bendiga, hermana Claudia, hermana Mónica, gracias. Y a todos los que están ahí, mis hermanos, muchas bendiciones.